Hola chicos, un saludo inmenso a los estudiantes de la Unidad del Pacífico, a los que me observan por este canal y a aquellos que, si no pertenecen a esta institución, igual nos siguen. El tiempo nos ha jugado un reto enorme, tanto a nivel de la salud como a nivel económico a muchas familias. Entonces, tratando o esperando más bien de que todos ustedes la estén pasando lo mejor posible, vamos a retomar este propósito o el propósito de este canal de difundir lecturas, experiencias, reflexiones sobre lo que vamos leyendo, sobre lo que vamos nosotros adquiriendo constantemente. En esta ocasión vamos a manejarnos con autor chileno, 2666 y Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. La idea de este escritor es tratar de reflexionar sobre los bajos fondos de la sociedad, sobre aquellos aspectos que para la política o para la literatura oficial parecen estar fuera de importancia o fuera de foco. Los crímenes, por ejemplo, los que ahora son objeto de protestas, o hasta hace unos días eran objeto de protestas, asesinatos a mujeres, por ejemplo, el feminicidio, ya eran temas de interés para este escritor a finales de los 90 por el gran índice de muertes que existía y que para la prensa oficial, para la política, para la literatura oficial parecía desapercibido, un tema casi en segundo plano, un tema secundario. La ciudad de fondo de estas historias es Santa Teresa, que en realidad es Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Hay situaciones horrorosas, por ejemplo, como las muertes de cientos de mujeres que no le interesa a las autoridades o que parecen no conmocionar lo suficiente a la sociedad como para hacerse cargo. Entonces, esperando que todos estén bien en casa, que todos le estén pasando lo mejor posible dentro de este contexto, vamos a dar inicio o vamos a retomar estas reflexiones sobre lo que leemos. Bienvenidos de nuevo al Búnker Literario. La primera reflexión va a ir en torno a los detectives salvajes. Hay una idea en torno a esto. Este libro quizá Roberto Bolaño lo escribió con más en calma, con más tranquilidad que cuando escribió 2666. Para quienes están incursionados en la literatura del escritor chileno Roberto Bolaño, saben que 2666 se escribió ya cuando Roberto sabía que definitivamente iba a morir. Entonces, este libro que lo impulsó a la fama, lo impulsó a hacerse un escritor ampliamente conocido, no solamente en Latinoamérica, sino también en el gran público estadounidense, lo escribió con la mayor tranquilidad. Y hay algunas ideas interesantes en ese texto, que no quisiera hacer un spoiler, no quisiera contarles o adelantarles la historia para quienes todavía no han leído, pero quisiera retomar o ser un poquito centrado en ciertos aspectos para aquellos que sí lo han leído ya. Por ejemplo, la importancia o la simbología de Octavio Paz dentro de esta obra. Si bien es cierto, para quienes conocemos un poco la obra de Roberto Bolaño, la animadversión que sentía este escritor chileno con respecto a Octavio Paz era inmensa. De hecho, había irrupciones de Roberto Bolaño al momento en que Octavio Paz se congregaba para leer su poesía. En ese sentido, es importante, por ejemplo, tomar en cuenta que Octavio Paz aquí aparece no de una manera odiosa, no de una manera que uno podría pensar que se configura ese odio o se describe o se grafica ese rechazo que sentía Roberto Bolaño con respecto a Octavio Paz, sino que más bien aparece de una forma un poco idolatrada, como una especie de homenaje a la gran literatura que representaba Octavio Paz. Pero también es importante analizar un detalle. Octavio Paz en este libro representa una literatura oficial, es decir, una literatura de Estado, una literatura que pertenece a la intelectualidad, que está enmarcada con un compromiso social y político, pero más profundamente político.
Roberto Bolaño, que pertenece ya a la década de los 70, de los 80 o de los 90, muestra a través de los detectives salvajes ese desapego con la tradición. Mario Vargas Llosa, en un documental sobre Roberto Bolaño, decía que es lo más natural posible, y de hecho es así. La idea de ir borrando las generaciones anteriores dentro del mundo de la literatura es tan normal que Sigmund Freud podría pensar en un posible parricidio, es decir, en la muerte del padre en cuanto a los artistas se refiere. Ese cambio de generación, ese traspaso de una generación a otra es importante, sobre todo en el mundo artístico, para abrir los nuevos caminos hacia la literatura renovada, vitalizada, por nuevos estilos, pero sobre todo con nuevos y actuales problemas sociales. Para culminar ya este capítulo que pretende retomar la reflexión sobre la lectura en el búnker literario, 2666 marca, como les decía, una etapa final de la escritura de Roberto Bolaño y al parecer de una producción latinoamericana que intentaba globalizarse. Es evidente que a partir del 2000 la literatura latinoamericana ya no frecuenta esas grandes imágenes o esos grandes íconos dentro de la producción internacional. Sin embargo, obviamente eso no es para decir que no existen escritores a la misma talla, simplemente que la civilización del espectáculo, que es como lo denomina Vargas Llosa, ha pasado a radicarse en el siglo XXI, tratando de desplazar un poco la cultura para imponer más bien una forma de entretenimiento como un comportamiento natural de los seres humanos. 2666 tiene ese trasfondo que interesa a la sociedad actual, es decir, preocuparse por los problemas que están pasando en la actualidad. Por ejemplo, antes de la pandemia, uno de los problemas sociales más fuertes que estaba ocupando a los políticos o que empezaba a interesarle a los políticos era sobre el maltrato a la mujer, sobre las muertes a las mujeres, a las niñas, por ejemplo. Entonces, la importancia de la literatura, de una literatura latinoamericana, porque el problema no solamente es latinoamericano, pero el problema es nuestro, es tratar de impulsar esa denuncia, de graficar la realidad que nos rodea, que nos sumerge, que nos describe y tratar de influenciar no solamente a las nuevas generaciones, sino también a aquellos políticos que pueden tomar decisiones y tratar de mejorar el nivel de vida que los seres humanos esperan recibir. Entonces, 2666 va a ser el libro que en unos días podremos estar reflexionando con mayor detalle, con mayor precisión. Entonces, gracias por quedarse hasta esta parte. Espero que todos estén bien en casa. Nos vemos en la siguiente ocasión.